Bienvenidos a este importante vídeo, quizás uno de los más importantes que haya realizado, pues en él voy a demostraros cómo la resurrección de Jesucristo fue algo real. Son muchas personas que niegan que Jesucristo haya resucitado después de su muerte y alegan que el cristianismo es otro cuento más que hay por el mundo. Pero les pido, por favor, que me den una sola oportunidad de ser escuchado a través de este vídeo, y haciendo esto, le confieso con todo mi ser que no se arrepentirá de haber conocido esta gran verdad. Voy a empezar con dos declaraciones muy importantes realizadas por científicos. La primera del Dr. Thomas de Mulhalla, presidente de la corporación Armstrong en Connecticut, Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Recogido en el periódico La Vanguardia el día 21 de noviembre del año 1979. La segunda declaración es del Dr. Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas, eso es ya indiscutible. Recogido en la revista científica Science Digest en septiembre de 1978. Tenemos a dos doctores científicos que afirman que la resurrección del Señor Jesucristo fue algo real. Ambos coinciden que en la sábana santa, o síndone de Cristo, quedó grabada a fuego la fotografía de Jesucristo en el momento de la resurrección. En dicha fotografía de Jesús, grabada en forma de negativo fotográfico, aparecen todas las heridas que le infligieron a Jesús en su pasión y muerte, ya sean las heridas de la flagelación o las heridas de la corona de espinas, así como las heridas de los clavos en las manos y en los pies, y también la herida de la lanzada en el costado. Esto confirma, sin ningún género de dudas, que el hombre grabado en dicha sábana es la auténtica fotografía de Jesús, en cuerpo completo, en el mismo momento de su resurrección. La sábana santa tiene todas las marcas de heridas de Jesucristo descritas por los historiadores y por la Biblia. Esta asombrosa coincidencia es única en todo el mundo. También estos dos científicos confirman que el Señor Jesús desapareció o fue desmaterializado del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Este dato es muy revelador, y más adelante hablaré más sobre él. No solo estos dos doctores científicos afirman que Jesús ha resucitado, sino que el propio relato bíblico también lo confirma en los siguientes versículos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Observe que Jesús se apareció a Pedro, luego a los 12 apóstoles, después a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, luego a todos los demás apóstoles, y al último de todos los apóstoles se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Hechos 9, versículos del 3 al 5 y versículo 17. Para demostrar la resurrección del Señor Jesús, no solo tenemos la parte científica que vamos a ver en profundidad en este vídeo,
la parte bíblica que acaba de leer y escuchar, sino que también tenemos la parte lógica del comportamiento de los apóstoles. Todos los apóstoles y demás cristianos a los que se apareció Jesús estuvieron dispuestos a sufrir la persecución y el martirio por predicar que Jesús murió y resucitó, dando testimonio de que Jesús se les apareció a ellos. Quiero que entienda algo muy importante. Nadie se deja perseguir y matar por predicar algo que sabe que es falso y mentira. Una persona puede dejarse matar por una mentira, creyendo que eso es verdad, ya que esa persona ha sido engañada. Pero nadie, absolutamente nadie, se deja matar por algo que sabe que es mentira. El hecho de que los apóstoles y el resto de cristianos que vieron a Jesús resucitado se dejaran perseguir y matar por predicar que Jesús resucitó es la prueba absoluta e irrefutable de que Jesús realmente murió y resucitó. Por ejemplo, el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo, Santiago el mayor y Pablo fueron decapitados, Andrés fue crucificado en forma de aspa, Felipe fue ahorcado, Bernabé fue degollado, Tomás fue apuñalado, Santiago el menor fue apedreado, Simón el cananeo fue cortado por la mitad con una sierra, y Judas Tadeo fue golpeado con una maza y decapitado. Realmente, si los apóstoles hubiesen sabido que Jesús no resucitó y que fue un fraude, hubiesen vuelto a sus trabajos como pescadores y demás oficios, y no habrían sufrido una vida de rechazos, fatiga en predicar el Evangelio por decenas de pueblos y ciudades, dificultades de todo tipo, torturas y muertes espantosas. Habiendo tenido esta breve introducción científica, bíblica y de lógica histórica, vamos ya a adentrarnos en la síndone de Cristo. La prueba científica de la muerte y resurrección de Jesucristo es la llamada sábana santa o síndone de Cristo, que es la mismísima sábana de lino que envolvió el cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro, la cual se ha conservado hasta nuestros días. En dicha sábana de lino quedó grabada a fuego la fotografía de Jesús en cuerpo completo en el momento de la resurrección gloriosa. Primeramente vamos a analizar si Jesús fue envuelto en una sábana, o también llamada lienzos, o fue envuelto en vendas como las momias egipcias. En la versión de Juan, esa misma sábana es llamada los lienzos, en Juan 19, versículos del 38 al 40. Lucas también llamó a la sábana los lienzos, en Lucas 23, versículo 53. La palabra griega que utiliza Juan para referirse a la tela que cubría el cuerpo de Jesús y que se repite 3 veces en este fragmento del capítulo 20 es odsonion, en griego, que significa lienzo. Por ejemplo, en Juan 11, versículo 44, donde, refiriéndose a la resurrección de Lázaro, se dice lo siguiente: «Y salió el difunto, atado de pies y manos con vendas». La palabra vendas es keiria en griego. Observe, por cierto, que no se dice que Lázaro estuviera todo él vendado como las momias egipcias, sino que únicamente tenía vendas que le ataban los pies y las manos. Cuando Juan se refiere a vendas, usa la palabra griega keiria, una palabra muy diferente a la traducida por lienzo o sábana llamada odsonion. Por lo tanto, lienzo y vendas son palabras totalmente distintas en griego. Quizás se esté preguntando, ¿qué tiene que ver toda esta información sobre las vendas o el lienzo o sábana? La respuesta es sencilla. Son muchos los que argumentan que Jesús no resucitó porque una sábana no es unas vendas. También argumentan que la sábana santa es falsa, ya que las malas traducciones confundieron la palabra griega de sábana por la de vendas. Y debido a este error de traducción del griego al latín, buscan destruir la verdad. Pero como acabamos de ver en la correcta traducción del griego,
Jesús no fue envuelto en vendas, sino que fue envuelto en lienzos, o como bien escribió Marcos, en una sábana. Marcos 15, versículo 46. El cual compró una sábana, en griego sindón, es decir, sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La correcta traducción es que Jesús fue envuelto en una sábana, y que la palabra sábana o lienzos es exactamente lo mismo. No caiga en el error de algunas malas traducciones bíblicas que dicen que Jesús fue envuelto en vendas como si hubiese sido una momia egipcia. Los judíos jamás vendaban a sus muertos en vendas como hacían los egipcios. Juan 20, versículos del 6 al 8. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. En el relato de Juan, nuevamente observamos la escena que vieron Pedro y otro discípulo. Ellos entraron al sepulcro y vieron los lienzos o sábana, pero no vieron vendas. Esta información de Juan 20, verso 7 sobre el sudario usado para cubrir la cabeza de Jesús y sobre cómo fue encontrado en el sepulcro vacío, encaja a la perfección con lo que sabemos del santo sudario de Oviedo, Asturias, España. Gracias a los estudios forenses y médico-legales a los que se ha sometido, estos estudios han reconstruido, a partir de las manchas de sangre y los pliegues, cómo fue utilizado el sudario tras la muerte de Jesús. Continuando hablando del sudario, los judíos utilizaban los sudarios para secarse el sudor y para envolver el rostro de sus difuntos, sujetando la mandíbula del cadáver. Lázaro tenía uno de esos sudarios o pañuelos en el sepulcro. Juan 11, versículo 44. El sudario o pañolón también sirvió para cubrir o tapar el rostro de Jesús, como establecen las leyes del duelo de los judíos en casos de muerte violenta. Ese sudario o pañuelo alrededor de la cabeza de Cristo fue detectado por los científicos del STURP. El sudario, pañuelo, pasaba debajo de la barba y se ató encima de la cabeza, manteniendo la boca de Cristo cerrada, pero dejando el rostro visible. La traducción de Juan 20, verso 7, vertida por casi todas las versiones bíblicas, tiene mucho análisis. Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, dicen lo siguiente, en traducción literal del latín: no estaba el sudario como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. El sudario que sujetaba la mandíbula de Jesús en el sepulcro no había quedado liso o tumbado como la sábana, los lienzos, sino enrollado en su sitio, es decir, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció del interior de la sábana, ésta se vino abajo y quedó lisa, allanada, sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el sudario quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando Juan entró en el sepulcro y vio esto, creyó en la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 8. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, éste tendría que haber sido desenvuelto de la sábana, y el sudario no estaría en su mismo sitio. Las malas traducciones han vertido que el sudario estaba aparte de la sábana, como si estuviese totalmente alejado de la sábana. Pero esto no es así, como ya hemos visto, gracias a las traducciones del Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Por eso es que Juan creyó que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó cuando resucitó,
Al ver que sudario y sábana estaban en las mismas posiciones en las que Jesús fue envuelto, pero siendo dos prendas diferentes. Poco después, como bien sabemos con el relato bíblico, volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas de la habitación cerradas. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Las pésimas traducciones de Juan 20 dicen que el sudario no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, es decir, en otro sitio. El texto griego, como ya hemos visto, dice precisamente todo lo contrario. El sudario sí que estaba con la sábana, los lienzos, pero no estaba como la sábana, liso, sino que estaba enrollado en su sitio. Con esa traducción con algunos errores, uno se imagina falsamente que el cuerpo de Cristo no desapareció del sepulcro, sino que despertó de la muerte, se puso en pie, tiró los lienzos por el suelo y dobló el sudario en un lugar aparte. No sucedió nada de eso. La resurrección de Cristo fue la transformación instantánea del cuerpo mortal en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, no la reanimación de un cadáver. Una vez que hemos entendido todo con respecto al sudario, es menester que continuemos hablando de la sábana santa. La palabra síndone significa sábana. La sábana santa se encuentra en la capilla de la sábana santa, dentro de la Catedral de Turín, Italia. Se trata de un lienzo de lino, que mide 4,36 metros de largo, por 1 metro con 10 centímetros de ancho. El lienzo es de un tono amarillento, a causa de su gran antigüedad, lo cual indica que, en su origen, era una sábana blanca y limpia. Sin embargo, lo más fascinante de la síndone no es el lienzo en sí, sino el hombre grabado en el lienzo. En la síndone está grabada la imagen frontal y dorsal de un hombre muerto, clavado en un madero en el siglo I de nuestra era. Dicho hombre fue envuelto en esa sábana de lino. Sin embargo, el cuerpo grabado en esa sábana es un perfecto negativo fotográfico. En estas imágenes podéis ver al equipo S-Turb analizando la síndone durante 5 días, del 8 al 13 de octubre del año 1978. Utilizaron fotografía con fluorescencia ultravioleta a través del espectro electromagnético con rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos X. No encontraron ni rastro de pinturas o tintes aplicados al lienzo, ni direccionalidad alguna. Y ahora, podéis ver la sección frontal de la imagen de Jesús en positivo. Observe la impresionante resolución de la imagen de Cristo. Se aprecia muy bien la herida en la muñeca izquierda, producida por el clavo. La herida de la otra mano no se ve, porque está tapada por la mano izquierda. También se aprecia muy bien la herida del costado derecho, producida por una lanza romana después de morir Cristo. Esto confirma lo que dice el Evangelio. Las marcas longitudinales a los lados de la sábana son las chamuscaduras producidas por un incendio de la capilla de Chambéry en el siglo XVI. La síndone estaba guardada en una urna de plata. Esta se derritió por el fuego y traspasó la sábana, pero sin destruir la imagen. La imagen de Cristo es también una chamuscadura. Sin embargo, esta es extremadamente superficial, es decir, solo afectó a la parte más externa de los hilos de la síndone y no traspasó el lienzo. El hecho de que la síndone de Cristo sea un perfecto negativo fotográfico, esto ya descarta por completo que sea una falsificación, por la sencilla razón de que el proceso fotográfico se descubrió en el siglo XIX. Por lo tanto, los que afirman que la síndone es una falsificación del siglo XIV se equivocan, ya que en esa época nadie conocía la fotografía, además de que dicha imagen de Jesús grabada en la síndone no tiene ningún tipo de pintura o tinte, indicando así que ningún ser humano pudo hacer dicha imagen grabada en la sábana. Ahora observe lo siguiente: sección del rostro en negativo y en positivo. Observe los regueros y gotas de sangre en la cabeza que emanaron de las heridas producidas por la corona o casquete de espinas.
Las manchas de sangre no están en negativo, porque éstas se pegaron al lienzo antes de formarse la imagen de Cristo en él. La mejilla derecha está partida a causa de un fuerte golpe dado con un palo. Este golpe es mencionado en el Evangelio, donde se dice que el siervo del sumo sacerdote le dio una fuerte bofetada. Sin embargo, la palabra griega utilizada es rapisma, que no significa bofetada, sino un fuerte golpe dado con un palo. Todos los científicos que la analizaron al microscopio no encontraron rastro alguno de tintes o pinturas entre hilo e hilo en el tejido. Los completísimos análisis científicos efectuados por el STURB a la síndone en 1978 revelaron que la imagen de Cristo grabada en ella es una ligerísima chamuscadura, la cual no traspasó la tela y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Los científicos del STURB dijeron que si nuestro brazo fuera un hilo de la síndone, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo. Ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio. Y es que la síndone de Cristo guardada en Turín es única en el mundo e infalsificable. No existe ninguna otra como ella. Y actualmente, en el siglo XXI, es totalmente imposible hacer una réplica de la síndone, y mucho menos hacerla en siglos anteriores. Según los científicos del STURB, que analizaron la síndone en 1978, la imagen de Cristo grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea, a causa de una explosión o flash de energía lumínica calórica emanada del cuerpo envuelto en la sábana. Esto hizo que el cuerpo se desmaterializara, dejando grabada a fuego la fotografía de ese hombre, pero en forma de negativo. Esta fue la sorprendente conclusión a la que llegó el STURB. El director de ese equipo científico, el Dr. Muhalla, dijo lo siguiente a los medios de comunicación, como ya hemos visto. Los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica, por radiación emanada de todas las partes del cuerpo, en un flash de 2 milésimas de segundo. Y el Dr. Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, dijo lo siguiente. Estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas. Eso es ya indiscutible. Ahora voy a hablaros sobre la prueba del carbono 14 que le hicieron a la síndone en 1988. La prueba del carbono 14 fue un fraude. En el año 1988, 3 laboratorios dijeron al mundo que la síndone era del siglo XIII, y el cardenal Ballestero, en representación del Vaticano, ratificó esa afirmación equivocada de la sábana santa. La supuesta datación por el C14 daba al lienzo unos 700 años de antigüedad. Entonces, todos los medios de comunicación dieron la noticia de que la sábana santa era un fraude del siglo XIII. Sin embargo, hoy se sabe que lo que fue un gran fraude fue esa supuesta datación. La datación del C14 no sirvió para nada, ya que es imposible datar con ese sistema la síndone, al tratarse de un objeto irradiado y contaminado por multitud de bacterias que no se eliminaron en esa datación. El doctor Robert Hedges, director del laboratorio de la Universidad de Oxford, dijo lo siguiente. Si la síndone ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el C14 quedaría invalidada. Veamos ahora lo que dice el físico Adolfo Orozco Torres sobre la datación del carbono 14 realizada a la síndone en 1988. Estudios realizados en 1994 y a posteriori han descubierto la presencia en el tejido de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico traslúcido que cubre, cuando menos, algunas de las fibras de la síndone. Además,
Las fibras de lino que son huecas se han rellenado de este hongo Lichenotelia, el cual se encuentra vivo. Todo es material orgánico añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación en 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos, y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material. Además de esto, un científico ruso, Premio Lenin de la ex Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que la marcó en 1532, descubriendo que en estas circunstancias parece ser que el lino absorbe C14 de la atmósfera, rejuveneciéndola, desde el punto de vista de este método de datación. Esto significa que la prueba C14 no sirve para material que ha sufrido el efecto del fuego, por lo que los datos que ofrece el C14 no son precisos. Esta es la razón por la cual el Dr. Michael Tait, que fue el coordinador de esa prueba del C14, afirmó en una carta al profesor Gonella, asesor científico del cardenal Ballestero, que él mismo estaba convencido de que la síndone no era un fraude del siglo XIII y que la prueba C14 había dado error. Quiero que entienda que en el Evangelio de los Hebreos, escrito en el siglo I, y que era muy apreciado y leído por los judíos cristianos refugiados en Pella, y por los llamados padres de la Iglesia, como Orígenes y Jerónimo, dice que Jesús, después de resucitar, recogió del sepulcro la sábana y se la entregó al criado del sacerdote para que los discípulos la guardaran. Pregunto, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta que el hombre grabado a fuego en la sábana o síndone es Jesús, el Hijo de Dios? El hombre de la síndone es de una majestuosidad imponente. Tiene barba, cabello largo y recogido en la nuca en forma de coleta, algo muy típico entre los varones judíos del siglo I. Algunos dicen que el hombre de la síndone es imposible que sea Jesús, ya que, según ellos, él tenía el cabello corto. Ellos citan las palabras de Pablo, registradas en 1 Corintios 11, verso 14. Sin embargo, esas palabras de Pablo fueron dirigidas a cristianos de Corinto, que eran griegos romanizados, y para los griegos y los romanos era deshonroso que el varón llevara el cabello largo, pero no lo era para los judíos. Ellos podían llevar el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, tal como muestra la síndone. El historiador Henry Daniel Robbs dice en 1981: los varones judíos llevaban esa cola de caballo trenzada y arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza. Ahora quiero que os fijéis conmigo en estos detalles. 1. El hombre de la síndone fue coronado de espinas y clavado por las muñecas y los pies en un madero. 2. El hombre de la síndone tiene una herida de lanza en el costado, la cual le fue infligida después de morir. 3. Al hombre de la síndone no le partieron las piernas en el madero. 4. El hombre de la síndone está muerto, ya que tiene la rigidez cadavérica. Sin embargo, su cuerpo no muestra señales de corrupción. 5. El hombre de la síndone fue envuelto en una sábana, pero jamás fue desenvuelto, ya que todas las manchas de sangre están intactas milimétricamente. 6. El hombre de la síndone desapareció del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. El apóstol Pablo dijo en el Evangelio que la resurrección gloriosa sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, versículo 52. Es decir, en un flash instantáneo, tal como dicen los físicos de la NASA que han analizado la síndone. Otro dato a tener muy en cuenta es la tridimensionalidad de la síndone.
Un hallazgo intrigante fue el descubrimiento de que la sábana santa contiene datos tridimensionales. John Jackson y Eric Jumper, oficiales de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y físicos especialistas, estuvieron estudiando la síndone en sus horas libres en el Laboratorio de Armamentos de las Fuerzas Aéreas en Albuquerque, Nuevo México. En colaboración con Bill Mottern, colega suyo de laboratorio, Jackson y Jumper comprobaron que el grado de luminosidad de la imagen de la síndone está matemáticamente relacionado con la distancia del cuerpo al lienzo, es decir, la imagen alcanza el máximo de brillantez en aquellas zonas donde el cuerpo toca al tejido: nariz, frente, cejas. En cambio, la imagen es menos intensa allí donde cuerpo y tejido no se tocan: hueco de la órbita de los ojos, ambos lados de las mejillas. Este descubrimiento ya implicaba que la imagen de la síndone había sido formada por un objeto tridimensional, como un cuerpo humano. En otras palabras, las fotografías corrientes, al ser analizadas del mismo modo como se han analizado la de la sábana santa, no nos suministran información tridimensional alguna, pero la síndone sí muestra tridimensionalidad. Sirviéndose del analizador de imagen PP8, un instrumento científico diseñado para estudiar fotografías planetarias y estelares, Jackson y Jumper produjeron una réplica tridimensional del hombre de la síndone. El nuevo aspecto de la imagen estereoscópica sugería que la parte izquierda de la cabellera parecía recubrir un abultamiento de algún objeto invisible, al igual que la barba se presentaba interferida por algo. Jackson y Jumper concluyeron que aquel objeto invisible había sido algún pañolón a modo de barboquejo o mentonera, que sujetaba la mandíbula inferior y se anudaba en el vértice de la cabeza. Ellos entendieron que aquel objeto que faltaba era el sudario. Como ya vimos, la finalidad del sudario era la de mantener cerrada la boca, impidiendo que, al sobrevenir la rigidez cadavérica, ésta quedara abierta. Si efectivamente se trataba de una tela para sujetar el mentón, esto estaría en pleno acuerdo con el ritual judío de enterramiento y con la narración evangélica del sudario de Jesús. Un dato muy importante antes de que este vídeo llegue a su fin es que la sábana santa no fue pintada. No hay sustancia extraña alguna en la síndone que dé razón de la formación de una imagen. No hay rastro de pinceladas o de cualquier otro tipo de aplicación de una imagen. No hay pintura posible que explique las propiedades de aquella imagen. En definitiva, lo que hay es un elevadísimo índice de posibilidad de que la imagen sea auténtica, mientras que los cálculos en favor de un fraude, en opinión de Heller, le concederían una probabilidad de entre 10 millones. De igual manera, tampoco los procesos naturales, como los de contacto directo y vaporigrafía, son capaces de explicar adecuadamente la formación de la imagen. También me veo en la obligación de recalcar la exposición al calor. El estrago causado por el fuego y el agua en el incendio de 1532 no alteró la estructura química de la imagen, tal como habría sucedido en el caso de que fuera una pintura. La imagen de la sábana santa ha sido causada por el calor o por la luz. Especialmente los datos espectrofométricos obtenidos por el científico Roger Gilbert, de Oriel Corporación, investigador en Turín en 1978, han proporcionado muy fuertes argumentos que corroboran las pruebas en favor de la hipótesis del chamuscamiento. Descubrió que el color de la imagen es casi idéntico al que presenta el espectrograma de las marcas dejadas por el incendio de 1532, de igual densidad óptica. Dicho en palabras que todos entienden, las quemaduras y la imagen presentan propiedades casi idénticas. Y eso indica que la causa de las quemaduras viene de la explosión de energía que tuvo el cuerpo de Jesús al desmaterializarse cuando se produjo la resurrección. Que un cuerpo muerto haya podido producir luz y calor es ciertamente desconcertante. Y, sin embargo, el hecho de que se verificara un abrasamiento del lienzo
concuerda con el relato bíblico de la resurrección. El cuerpo de Jesús no se descompuso cuando estuvo en la síndone. El cuerpo se encontraba en estado de rigidez cadavérica, y los patólogos aseguran que estaba muerto. Pero más allá de estas señales iniciales de la muerte, las observaciones científicas no han encontrado indicio alguno de descomposición. La consecuencia está clara. Esa ausencia de descomposición corporal en la síndone revela que el cuerpo de Jesús no estuvo en contacto con el lienzo por mucho tiempo. El cuerpo no permaneció en la síndone lo bastante como para experimentar una descomposición avanzada o muy seria. Es decir, que el cuerpo se separó del lienzo tras un período de tiempo comparativamente corto. Como ya argumenté previamente, los datos analíticos de la síndone contradicen toda opinión de que el cuerpo haya sido sustraído o robado por medio humano alguno, porque las manchas de sangre están intactas. Como hemos visto antes, cada una de esas manchas de sangre se caracteriza por una precisión anatómica, con los contornos netamente definidos y los coágulos intactos. Si se hubiese arrancado el lienzo de su contacto con el cuerpo, esos coágulos aparecerían emborronados o resquebrajados. Este hecho cierra el paso a toda separación por medios normales. Las manchas de sangre allí impresas por contacto indican que el cuerpo no fue ni movido, ni reenvuelto, ni desenvuelto. Aparte, son varios científicos que indican que las chamuscaduras laterales del incendio y de los detalles del cuerpo son exactamente iguales, solo que las del cuerpo, de forma más finas y superficiales, reveladas al negativo, indicando que del cuerpo de Jesús salió calor al desaparecer dentro del sudario y de la sábana santa. La sábana santa, como indican los científicos, sostiene con su evidencia testimonial que la resurrección de Jesucristo fue real, y es la sábana santa la que tuvo en su cuerpo durante 3 días y 3 noches. Se destaca, pues, que la resurrección de Jesucristo se encuentra en estrecha concordancia existente entre la síndone, los evangelios y la historia. El texto nos dice que la sábana santa, síndone, es, con mucha probabilidad, el verdadero lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Se ajusta perfectamente a lo que describen los evangelios sobre su muerte. Y ahora, con estos datos científicos, con su resurrección. La combinación de pruebas históricas, lógicas en el comportamiento de los apóstoles y científicas ofrece un argumento poderoso a favor de que Jesús realmente resucitó. Sin embargo, no se trata de poner nuestra fe en la sábana santa en sí misma, sino en Jesús, en su persona y en su mensaje. Las evidencias apuntan a que la síndone es auténtica, lo que hace pensar que Dios la ha preservado para fortalecer la fe en tiempos de duda e incertidumbre, incluso entre los creyentes. Es un recordatorio de que la resurrección de Jesús es real y que debemos afrontarla con el corazón abierto. Ahora, antes de finalizar este vídeo, y habiendo visto todas las pruebas científicas, vamos a escuchar y leer unos versículos que nos hablan de estos detalles de la resurrección. Quiero que abra su mente y corazón en estos instantes. Juan 2, versículos del 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mateo 27, versículos del 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino,
un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Mateo 27, versículos del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Juan 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan 20, versículos del 14 al 17. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios».
Juan 20, versículos del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20, versículos del 27 al 29. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Primera de Corintios 15, versículos del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 40, del 42 al 45 y del 47 al 53. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta aquí este vídeo sobre la prueba científica de la resurrección del Señor Jesucristo. Soy el teólogo Enrique de la Rosa, y quiero dar las gracias especialmente al teólogo Tito Martínez por haber escrito varios libros y estudios sobre este tema tan importante que me han servido para traeros toda esta información. En la descripción de este vídeo tienes enlaces de estudio a este tema doctrinal y a muchos otros. Te recomiendo que los visites. Si no eras cristiano antes de ver este vídeo, quiero decirte que Dios tiene un tiempo y motivo para todo, y que este vídeo no ha llegado a ti por casualidad. Ahora tienes la prueba real que Jesús resucitó. Toma la decisión de seguirle. Arrepiéntete de tus obras malas y errores. No cargues más con esa pesada carga que hay en tu mente y corazón. Pide perdón a Dios por tus pecados, y en el nombre de Jesús serás perdonado. Cuando lo hagas, formarás parte de la familia de Dios y serás libre. Dios Padre y el Señor Jesús siempre estarán para ayudarte.
tan cierto como que Jesús resucitó y está a la derecha de Dios Padre. Va a regresar para rescatar y resucitar a todos los suyos. Yo quiero que seas uno de los suyos y heredes la vida eterna. Jesús dio su vida en el madero para que un día seas salvo, si así lo quieres, para que vivas por toda la eternidad con Él y el Padre Celestial, y que no te pierdas ese regalo. En tu corazón lo sabes. Toma la decisión. Sé valiente y sigue a Cristo. Si tú ya eres seguidor del Señor Jesús, querido hermano en la fe, te pido que difundas este vídeo para la gloria de Dios. Yo no busco gloria, fama ni dinero. Solo busco que el Padre sea adorado y el Hijo seguido, tal como lo hacían los discípulos tiempo atrás. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos, el Hijo de Dios, del linaje del Rey David, estén con todos vosotros. Amén.